En esta lección aprenderemos a trabajar con preguntas tipo respuesta breve. Ingresaremos al formulario que creamos en las lecciones anteriores, encuesta de satisfacción, haciendo clic sobre él. Una vez que cargó, podemos empezar a trabajar. Las preguntas son la base para reunir datos, y los encuestados las responderán independientemente del estilo en que se presenten las preguntas. Podemos agregar tipos de preguntas estándar. Google Form incluye 12 tipos de campos, 9 tipos de preguntas junto con campos de texto, foto y video. Los campos de título y de descripción se agregan automáticamente a cada formulario, y aunque la descripción está oculta por defecto en la mayoría de los campos, podemos agregar un bloque de título adicional en cualquier lugar con el botón TX que se encuentra en la barra lateral flotante. Haciendo clic sobre él, podremos activar una casilla para colocar un título y una pequeña descripción si deseamos. En este caso simplemente lo voy a eliminar porque no deseo colocar todavía un título adicional. Clic en el tachito. La descripción no incluye opciones de formato, aunque puede incluir enlaces en formato abreviado o el estilo completo. Y los lectores del formulario pueden hacer clic en ellos para ver su sitio o material relacionado. Al crear un formulario en blanco, automáticamente lo crea con una pregunta del tipo opción múltiple, la cual podemos cambiarla por otro tipo de pregunta. Al hacer clic en la lista desplegable de opción múltiple, se visualiza una lista de diferentes tipos de preguntas y otras opciones. Elegiré la primera opción, que es respuesta breve. Este tipo de pregunta es por defecto útil para solicitar pequeños fragmentos de texto, nombres, direcciones de correo electrónico, números de identificaciones, valores y más. Nos permite obtener una línea de texto para responder a la pregunta, aunque los usuarios podrían ingresar tanto texto como quieran. Para asegurarse de obtener las respuestas que necesitamos, este campo incluye validaciones de datos de número, texto, longitud y expresión regular. Para habilitar, hacemos clic al botón que se encuentra en la parte inferior izquierda derecha del cuadro de la pregunta, que es el botón más de 3 puntos. Y luego seleccionamos la opción validación de respuesta. Y ahora nos ha activado una casilla donde dice número, que es el tipo de validación. Si hacemos clic acá, podremos visualizar los 4 tipos de validaciones que hay: número, texto, largo y expresión regular. Y cada tipo de pregunta en la que se admite, la validación de respuesta tiene su propia configuración. La validación de números lo ayudan a buscar rango de valores, mientras que la validación de texto son perfectas para buscar direcciones de correo electrónico o enlaces. Por ejemplo, podemos definir un número entero. Acá tenemos para colocar la validación o el criterio de validación entre un rango de números. O podremos también escoger texto, configurar un texto, asegurándonos que las respuestas contengan una dirección URL o una dirección de correo electrónico. También podríamos trabajar o configurar con el largo, que nos va a permitir limitar la longitud, en este caso que las respuestas tengan un máximo de número de caracteres o que tengan un mínimo de caracteres. Acá se colocaría el número. Además tenemos la opción de configurar un texto de error personalizado, es decir, si el usuario ingresa una respuesta fuera del rango establecido o del criterio de la validación, nos salga un mensaje. Y también tenemos para la expresión regular, que va a validar que las respuestas de texto deban coincidir con ciertas fórmulas que se eligió. En este caso no vamos a trabajar con ningún criterio de validación, simplemente vamos a querer que el usuario responda a una pregunta. En este caso voy a deshabilitar esa opción. Nuevamente clic al botón más de 3 puntos suspensivos y desactivamos validación de respuesta. Ahora nosotros queremos que lo primero que complete el alumno sea su nombre y apellido. Entonces hacemos que la primera pregunta sea justamente esa, que en el cuadro de texto donde dice pregunta, simplemente hacemos clic sobre él y vamos a escribir nombres y apellidos. Luego de colocar la pregunta, para que en este caso el usuario coloque sus nombres y apellidos, tenemos la opción de activar una descripción si deseamos.
En este caso está desactivado la descripción, pero podremos activarlo haciendo clic nuevamente al botón de más, que es el botón de 3 puntos, y luego activando la casilla que dice descripción. Y se va a activar ahora un cuadro de texto donde podremos colocar una descripción si deseamos, va a servir para el usuario como una guía de lo que tiene que hacer. En este caso, como la pregunta es bien clara, ¿no?, de que deben colocar nombres y apellidos, no es necesario. Entonces lo voy a desactivar. También podremos hacer que la pregunta sea obligatoria, activando el botón que se encuentra también en la parte inferior derecha, que nos va a permitir que el alumno tenga que responder a esa pregunta antes de enviar las respuestas del formulario. Simplemente haciendo clic al botón obligatoria podremos activarlo y convertirlo en obligatorio. Ahora, si deseamos ver cómo se visualizará el formulario o cómo lo va a visualizar el formulario el usuario, en la parte superior hay un botón que nos va a permitir visualizar, que es la vista previa. Hacemos clic sobre ese botón y podremos ver cómo lo va a ver el usuario para poder llenar el formulario. De esta forma ha quedado nuestra primera pregunta. Nombres y apellidos, y hay un asterisco rojo que significa que es obligatorio. Y el usuario colocará su respuesta en esta casilla. Y luego podrá dar clic al botón enviar. Regresaré a la ventana anterior porque acá podemos seguir trabajando con nuestro formulario. También podríamos crear una copia o duplicarlo. En la parte inferior hay unos botones que nos permiten duplicar y eliminar. Si hago clic en duplicar, como su nombre lo indica, me va a crear una copia idéntica a la primera pregunta. Y si deseamos eliminarla, simplemente haciendo clic en el tachito podemos eliminar. Y podemos seguir trabajando añadiendo más preguntas a nuestro formulario. En las próximas lecciones seguiremos viendo más temas.